que ahora quiero compartir con ustedes. El hecho de ser profesor de educación física y tener la suerte de haber trabajado 14 años en el Colegio Militar Eloy Alfaro, y a la par trabajé en el mismo tiempo en Concentración Deportiva de Pichincha, relacionando estos dos mundos, la educación física y el deporte. Estos dos mundos que ahora yo en esta charla quiero compartirles. Y luego tuve también la suerte de también dictar estas cátedras a nivel de las universidades, de algunas universidades del país, tanto en grado y posgrado. Tuve la suerte también de compartir en el Ministerio del Deporte, siendo desde director de Educación Física hasta subsecretario técnico metodológico. Y dando gracias a Dios ahora en el tema de la docencia, ya he aterrizado a trabajar en forma permanente. Dios quiera pueda lograr ahí ya una carrera bastante interesante en el tema de la Universidad Central del Ecuador. Funjo ahora las actividades de subdecano de la facultad, y eso ha hecho también de que pueda lograr algún conocimiento para poder compartir con ustedes. Yo siempre voy a partir de esto. Yo quiero que seamos claros en esto. Al niño hay que tratarle como niño. Puede estar vestido igual que su mamá, pero yo a la niña o al niño no puedo tratarle ni como al mamá, ni como a la mamá, ni como al papá. Y a veces el involucrarle a los niños en el entrenamiento deportivo, porque es la desesperación de los padres de familia, hace que se pierdan, que haya deserción permanente por parte de los niños, y los padres en cierta forma se quedan sin pan ni pedazo, porque queriendo que el hijo sea un buen deportista, al momento de que exige resultados, queriendo tener un entrenamiento deportivo prematuro, obviamente vamos a generar una deserción marcada en los niños. Entonces yo sí siempre voy a iniciar diciendo esto, que a los niñitos hay que tratarles como niñitos, hay que entrar a un proceso que vamos a analizar el día de hoy, y luego pensar en un entrenamiento deportivo si es que en realidad esto puede ocurrir. Porque miren lo que pasa, o sea, el profesional de la actividad física en las clases de educación física puede buscar dos objetivos marcados que a veces intrínsecamente lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta. Eh, Cuando damos clases de educación física, pensamos como el profesor de ciencias naturales quiere que ese niño, cuando sea un profesional, sea un médico, sea un ingeniero químico. Entonces, esa es la tendencia. Y el de matemáticas quiere que también sea un ingeniero civil, quiere que sea un arquitecto. Y el profesional de la actividad física también debe tener esa visión de motivarle a ese niño que pueda llegar a ser deportista. Pero si no llega a ser deportista, por lo menos que lleve un hábito de hacer ejercicio físico saludable. Esos son los dos elementos que deberíamos nosotros tener inmersos en nuestra profesión. A veces nos dedicamos solamente a dar una clase de educación física, pero ¿cuál es esa visión que tenemos con esos niños, esos sujetos que están en nuestras manos? Entonces, ese es uno de los elementos que yo sí quisiera comenzar con estos dos conceptos. Dice, iniciar es comenzar o promover una cosa, hacer educación física con miras a ser deportista. Y lo otro dice, es formar, hacer o componer varias cosas al todo el cual son partes, formar un deportista. Entonces, quiero entender esto en base a este concepto que quiero compartir con ustedes. Y es un concepto que lo he incorporado en dependencia de criterios desde el 2000 que vengo involucrado en este proceso del deporte, porque desde ese momento es cuando yo tengo ese bichito del deporte, porque tuvimos una mala experiencia en Juegos Deportivos en Machala 2000, en donde la Concentración Deportiva de Pichincha pierde los primeros juegos, habiendo manejado una hegemonía de todos los años. Pero esto nace porque en los Juegos Nacionales, que fueron los últimos de los absolutos en Esmeraldas, eh, eran solamente absolutos. Y claro, la Concentración Deportiva de Pichincha solamente reclutaba a los mejores atletas de todo el país porque tenía todo el recurso económico, y era imparable.
sea, todos los velocistas, los basquetbolistas de Esmeraldas estaban entrenando en concentración deportiva de Pichincha, todos los ciclistas estaban entrenando, de Carchi estaban entrenando en concentración, todos los levantadores de pesas del Oriente estaban en concentración. Entonces, era una situación imparable, o sea, una organización imparable y nadie le podía ganar a esta provincia. Entonces, cuando hacen unos Juegos Nacionales en categoría juvenil, cambia las cosas. Y ahí se dan cuenta de que no es tan fácil el tema. Y ahí es cuando comenzamos a pensar en este concepto. Y la iniciación deportiva es un proceso de enseñanza-aprendizaje, como establece este concepto, que el niño debe evolucionar por una serie de etapas, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en base a esta serie de etapas, nosotros debemos darnos cuenta que el niño crece y desarrolla. La psicología evolutiva nos permite entender esa situación. No es lo mismo crecer que desarrollar. Entonces, el momento que se involucra este niño en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene que cursar series de etapas, en las cuales va aprendiendo y desarrollando diversos contenidos, ya sean estos técnicos y psicológicos. Entonces, vamos a darnos cuenta que este niñito que tiene esta posibilidad de entrar al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la educación física, por eso yo siempre voy a participar de que la mejor iniciación deportiva es la correcta educación física. No la educación física nomás, sino la correcta educación física. Y sabemos nosotros, aquí estamos profesionales de la actividad física, y sabemos cuál es esa correcta educación física. Logrando así que estos puedan progresar en el deporte de una manera racional y pedagógica. Entonces nosotros buscamos que esto se desarrolle en forma racional y pedagógica, evitando posibles especializaciones tempranas, favoreciendo una formación integral. Entonces aquí nos damos cuenta que hay factores exógenos que logran desvirtuar esto. Por ejemplo, yo respeto mucho el concepto, pero hay ex deportistas que salen y se ponen la escuela de iniciación del fútbol, la escuela de iniciación del baloncesto, la escuela de iniciación del voleibol o de cualquier deporte. Y no, la iniciación es multideportiva. La iniciación nos permite generar una vasta experiencia motora que nos brinda un sinnúmero de acciones motoras. Y el deporte es un medio para poder generar esa experiencia motora. Entonces, aquí nosotros en la educación física hablamos de una formación integral, en donde las matemáticas cumplen un papel fundamental, en donde las ciencias naturales cumplen un papel fundamental, y la educación física es un elemento clave aquí. Entonces, debemos entender por ese lado qué estamos haciendo en la educación física para poder pensar en que estamos nosotros proyectándole o generando ese bichito al niño para que se proyecte a ser deportista. Yo me acuerdo que cuando hacían la reforma curricular, que se publicó en el 2016, y decían, no, la educación física no tiene nada que ver con el alto rendimiento, y están totalmente errados. Si nosotros tenemos una correcta educación física, por obvias razones, nosotros vamos a tener en la comunidad haciendo ejercicio físico saludable, y esa gente que hace ejercicio físico saludable comparte con esos niños que hacen una buena educación física. Por obvias razones vamos a motivar a los talentos deportivos a que compartan en el deporte. Entonces esos son los elementos que nosotros debemos estar claros al pensar en este cuadro. En este cuadro nosotros podemos darnos gusto identificando qué hacemos en la educación física y cómo vamos a llegar al gesto técnico. En la educación física, las capacidades coordinativas son claves, desde las básicas hasta las complejas. Y en la educación física, cuando hablamos de iniciación deportiva, por eso siempre vamos a relacionar. Lo que pasa es que muchas veces los pedagogos manifiestan de que el deporte no debe estar inmerso en la educación física, y es un error garrafal, porque los movimientos básicos que genera el ser humano, el niño, en su proceso, hace que entendamos los básicos. Por ejemplo, ¿qué es la reguladora del movimiento? Cuando nosotros empezamos a dar clase en Inicial 1, Inicial 2, en la primera fase de la educación física a los 5 años, y nosotros, ¿cómo enseñamos a regular el movimiento? ¿Mediante qué ejercicios? Y ahí entra la parte lúdica. Nosotros utilizamos, aquí entramos, claro que me decían, inclusive le eliminaron y lograron después con el tiempo ponerle a cuarto de básica que ya existan las prácticas deportivas. Las prácticas deportivas deben estar en todo momento.
porque es un elemento clave. O sea, usted no le puede esconder al deporte en la educación física, no le puede esconder. Lo que debe es dosificar. Yo tampoco estoy de acuerdo con la reforma del 2012, en donde era una educación física deportivista. Esta educación física deportivista en donde se le daba el fundamento por el fundamento. Y errores garrafales que los docentes de educación física evaluaban en el salto alto el 1.60, si no tiene 1.60 tiene 0 y tiene 1.60 pasa el 20. Son evaluaciones pero que no tienen sentido. Lo que pasa es que no estuvo dosificado este tema. Entonces, también no debemos satanizarle que el deporte debe estar inmerso en la educación física, es clave. Lo único que debemos dosificar es que el deporte debe ser un medio para la educación física, para desarrollar la regulación del movimiento, por ejemplo. ¿Qué es la regulación del movimiento? Es al niño, al adolescente, experimentar movimientos desconocidos y que aprenda a regular. Por ejemplo, la grada. El subir una grada, los niñitos cuando están empezando a caminar difícilmente pueden medir y calcular subir una grada. Y si suben la primera, la segunda no le pueden. Entonces, ese es el ejercicio de regular el movimiento, que son las capacidades coordinativas básicas. A veces nosotros encontramos un círculo, le decimos al niño que ingrese ese círculo, pero con un paso logre salir del círculo. Son actividades claves que debe estar en la regulación del movimiento, que va acompañado luego a la adaptación de cambios motrices. Entonces, cuando yo regulo un movimiento, ¿cómo logro adaptar luego estos cambios motrices? ¿Cómo estoy adaptándose? Entonces, al yo subir una grada, subir 2, 3 gradas, vuelvo a repetir ese movimiento ya genera una automatización y logramos la adaptación de cambios motrices. Y ahora ya no necesito subir caminando la grada, ahora subo trotando las gradas. Ahora subo de manera lateral las gradas. Entonces yo voy adaptando movimientos motrices en base a cómo inicié regulando y luego cómo voy adaptando. Aquí repito, las adaptaciones motrices en dependencia de la utilización de los implementos. Entonces, cómo yo utilizo una pelota de tenis, cómo yo utilizo los aros, cómo yo utilizo las cuerdas, y mediante elementos recreativos, mediante las actividades lúdicas, yo puedo establecer una reguladora del movimiento ideal y luego una adaptación. Y esto se llama gradación, que ahora la palabra clave en la educación física es la gradación. La gradación es empezar desde movimientos conocidos a movimientos desconocidos, pero en una forma regulada, en una forma proporcional, para que este individuo, el niño, el sujeto, logre a la regulación del movimiento y luego a la adaptación. Pero acompañado de esto, aquí yo no le he puesto como una diapositiva a las capacidades físicas condicionales, porque esas son unas capacidades que son funcionales y están inmersas en el ser humano. Para poder los niños caminar, que son las habilidades motoras básicas, debe tener fuerza, debe tener resistencia, debe tener movilidad, debe tener rapidez, y esas son estimuladas. Y luego, después, ya cuando este niño ha logrado la parte técnica, justo conversábamos con compañeros acá y definíamos que la parte técnica es clave, inclusive hasta para no tener un desgaste energético inadecuado. A veces, por no tener una técnica adecuada, no podemos nosotros hacer el número de repeticiones necesarias. ¿Por qué? Porque se cansan en pocas repeticiones porque la técnica no es adecuada. Pues a veces nos preocupamos por resultados, pero más importante que los resultados está la técnica. Y eso en la educación física es clave. La educación física tiene que estar orientada, no necesariamente hablar de técnica en el deporte, por ejemplo, en la técnica, cómo hacer un ejercicio de flexión de rodillas, cómo hacer un ejercicio de flexión de codos, cómo hacer una tracción adecuada, con una técnica adecuada. Esos ejercicios, cómo utilizar una cuerda adecuadamente, cómo utilizar una pelota de cualquier deporte adecuadamente, cómo utilizar aros. Eso es la técnica, no necesariamente debe ser un fundamento deportivo. Y ahí nosotros vamos gradando desde las habilidades, desde las capacidades coordinativas básicas, vamos gradando hacia las específicas, que son todas las conocidas que conocemos nosotros. Por ejemplo, el niñito que no desarrolla orientación. O sea, si no tiene orientación, ¿de qué deporte podemos hablar a futuro? Yo tenía una experiencia con Luis Valdivieso, que es el entrenador de la Selección Nacional de Karate Do, en ese entonces era de la Concentración Deportiva de Pichincha, y me decía, Osvaldo, ¿qué hacemos? Si mis deportistas de 17 años no tienen conocimiento de la lateralidad, les digo a la derecha, se van a la izquierda. Les digo, sube y bajan. O sea,
no tienen claro la orientación, no se ubican en tiempo y espacio, y eso hace que nosotros podamos tener problemas a futuro con el deporte. Por eso es que yo en esta charla yo hablo de una iniciación deportiva en forma multidisciplinaria, pero dentro de una educación física orientada hacia lo que nosotros queremos. El equilibrio, si no tiene el equilibrio, el sujeto, el ser humano, difícilmente podrá ubicarse en el tiempo y espacio para poder desarrollar elementos más complejos como son la técnica de algunos movimientos. El ritmo a veces no es bien comprendido. El ritmo piensan que es solamente para la danza. No, si nosotros hacemos un análisis, el ritmo para correr, ahí se ve la diferencia cómo corre un individuo, cómo sabe correr un individuo cuando utiliza estos elementos del ritmo para correr. Por ejemplo, el ritmo para encestar, el ritmo para hacer la carrera de aproximación para el remate en el voleibol, el ritmo para aproximarse a un balón para patear. Entonces, el ritmo no es solamente bailar, el ritmo no es solamente igual a danza. El ritmo son elementos claves que debemos desarrollar en edades tempranas, estimular en edades tempranas para que este sujeto, este individuo, pueda utilizar de mejor forma en cualquier situación, hasta para caminar, hasta para correr en situaciones diarias que podemos hacer nosotros en el ejercicio físico saludable. Y la anticipación propia y ajena, que son claves, aquí nosotros tenemos en el medio, bueno, ahora debemos andar a separación de 1,5 metros, pero cuando andamos normalmente, si usted no tiene desarrollada esta anticipación, puede irse encima de un carro, puede chocarse con una persona que va caminando al lado derecho o al lado izquierdo. Usted puede salir corriendo y cambiando de frente y puede chocarse con algo si no tiene desarrollado. Entonces, estas actividades, estas capacidades coordinativas específicas deben ser tomadas muy en cuenta en las clases de educación física, pero como un medio y un fin para lograr que esto funcione adecuadamente y nosotros no tengamos problemas. La diferenciación, por ejemplo. Deben saber la diferenciación de los movimientos, porque a veces debe saber cuándo usted ve una pelota que viene rápido y cuándo una pelota viene lento, o un compañero cuando se acerca, y usted puede, mediante la anticipación propia y ajena, usted pueda llegar a una diferenciación y pueda no tener accidentes. Aquí no sé si están algunos estudiantes que trabajaron conmigo en la UNAC, y ahí tuve yo una experiencia en la última clase, que yo daba una clase práctica porque les di didáctica de la educación física a los estudiantes que se graduaban. Y en la última clase en donde les hice un ejercicio en donde se reúnen todos y comienzan a trabajar en diferentes medios y comienzan a aumentar el ritmo de velocidad y comienzan a perseguirse, dos personas adultas deportistas se dieron un choque en este ejercicio. Miren, si unas personas adultas que aparentemente debían haber desarrollado todo esto, se dieron esa situación. No se digan los niños que tienen todas las situaciones en proceso de aprendizaje. Entonces, hay ejercicios, hay juegos en donde podemos motivar a estos elementos, y la coordinación, que es la madre de todas las anteriores, porque es la que compila la regulación del movimiento, los cambios motrices, la orientación, el ritmo, la anticipación propia, la diferenciación, para poder solucionar los problemas. Entonces, cuando usted soluciona los problemas, le dice que es coordinado. Pero no es que la palabra coordinación está sola. La palabra coordinación está acompañada de los elementos anteriores. Y aquí también podemos analizar elementos claves como es las capacidades coordinativas complejas, a donde ya posteriormente llegamos. Vamos a hablar más adelante también lo que ocurre, pero quería yo conversar con ustedes sobre este cuadro sinóptico que le encontramos en múltiples textos, le encontramos en tesis, les encontramos en artículos, y realmente debemos saber leerle ese mapa. Es un mapa conceptual que hay que saberle leer para saber cómo llegamos nosotros al gesto técnico. Y diferenciar, por ejemplo, entre agilidad y habilidad. A veces creemos que es lo mismo. Es más o menos como actitud y saber si tiene aptitud. Solamente una letrita cambia totalmente el sentido. Entonces, ¿qué es la actitud? Es la conducta. ¿Qué es la aptitud? Es la parte genética. Mientras que acá, ¿qué es la agilidad? La agilidad ya son elementos mucho más
mucho más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del movimiento, que donde soluciona a grandes velocidades los problemas. Eso se llama agilidad. Pero la habilidad es un movimiento natural, es un movimiento que hace el ser humano y vamos a ver la clasificación de las habilidades. Y esta agilidad es un elemento clave para poder lograr aprender el gesto técnico. Y eso es lo que quiero yo compartir con ustedes, que cuando logramos que el niño en edades de 11, 12 años llegue a tener una agilidad, pero esta agilidad tiene que estar acompañada de un montón de elementos. O sea, la agilidad está acompañada de que sepa patear, la agilidad está que sepa botear un balón, la agilidad está que sepa hacer un rol, la agilidad está en que sepa correr bien, la agilidad está en que sepa saltar correctamente por obstáculos. Esa es la verdadera agilidad. Y cuando usted tiene ese elemento intrínseco en el individuo, ese gesto técnico va a ser aprendido con facilidad. Pues aquí nos podemos dar cuenta, inclusive pueden estar aquí compañeros que pueden dar fe de esto, porque cuando estudiamos educación física, entramos de pronto conociendo uno o dos deportes, pero cuando ya veíamos que tenemos que aprobar estas otras asignaturas y todo lo demás, nos dimos cuenta que a algunos se nos facilitaba y a otros se les complicaba. Es porque la agilidad no estaba en un porcentaje adecuado para poder aprender un gesto técnico. Y esto es cómo aporta esa educación física correcta. Ojo, la correcta educación física, cómo aporta a la iniciación deportiva. El gesto técnico, el gesto técnico ya es posterior porque hay que, hay que entender esto de las habilidades motoras. Las habilidades motoras están clasificadas, aquí también cabe recalcar que si hay profesores de mi edad que manejamos el, el convenio Ecuador-Alemán, en donde ese convenio nos vendieron mal la idea. En ese convenio nos vendieron que las destrezas eran caminar, correr, saltar, y no era así. O sea, la destreza mal traducida en ese entonces, porque trajeron un libro alemán y comenzaron a traducir y le tradujeron mal. Entonces, esa destreza estaba mal orientada porque esa destreza era la habilidad motora básica. Entonces, la habilidad motora, por eso les decía, la habilidad es un movimiento natural que hace el ser humano, esa es la habilidad. Pero también hay habilidades cognitivas y hay habilidades afectivas. Por ejemplo, el querer es una habilidad, el tolerar es una habilidad. Entonces, son habilidades que son desarrolladas por una convivencia, pero estas habilidades pueden ser también moderadas, pueden ser entrenadas, pueden ser mejoradas. Entonces, en los niños nosotros tenemos las habilidades motoras básicas, que es caminar, correr, jugar, nadar. Y aquí los psicólogos nos llevan una ventaja bastante importante. Se dieron cuenta que estas habilidades motoras básicas hay que entrenarlas. Y entonces este entrenamiento de las habilidades motoras básicas ya le llaman estimulación temprana. Entonces, hay centros en donde están liderados por psicólogos. Me gustaría escuchar que ya hay algunos liderados por profesionales de la actividad física. Y aquí estas habilidades motoras que se desarrollaban por una necesidad, el caminar, el correr, el saltar, ahora ya se les va a entrenar y se llama estimulación temprana. Estas habilidades motoras básicas pueden llegar a tener un mejoramiento en la educación física y se transforman en caminar, a caminar en diferentes direcciones, a caminar en diferentes ritmos, a caminar en diferentes posiciones, a caminar por obstáculos. Entonces, este caminar, que era una habilidad motora básica, ya se complicó un poquito más y le llamamos habilidades motoras específicas. Y estas habilidades motoras específicas, si queremos profundizar un poquito más, podemos llegar a una habilidad motora deportiva, que es lo que se busca en la educación física con el bloque de prácticas deportivas. Y miren, este caminar, que era simple, camina en diferentes direcciones, a diferentes velocidades, con diferentes posiciones, hace que esta habilidad motora deportiva pueda ser la marcha deportiva. Entonces, la marcha deportiva, en ejecución, tratando de revisar los errores, hacer una retroalimentación, genera una automatización
Cuando llegas a competir y eres de alto rendimiento, ahí recién se transformó en una destreza. Yo más o menos llevo un ejemplo con el campeón olímpico que tenemos. Él debió desarrollar esto y claro, no sé si ya pudieron haber encontrado algún documento en donde haya un seguimiento del proceso de él. Por ejemplo, él debió tener una buena, en el campo del biotipo de él, que no es su composición corporal, sino biotipo es su tipo de vida. Él cómo caminaba, él cómo jugaba, él cómo corría en el medio, él cómo tenía que desplazarse de un lugar a otro. Y luego, no sé si dentro de esas actividades él tuvo esa posibilidad para hacer la marcha deportiva. Claro, él no hizo marcha deportiva inicialmente, él competía por Azuay en pruebas de medio fondo. Y luego es que por el somatotipo, ahora sí hablamos de somatotipo. Por su somatotipo es que él tiene el somatotipo ideal del marchista. Y ahí logra competir y van metiendo ahí mano ya especialistas en donde identifican una correcta técnica de él y tiene un somatotipo adecuado. Él sí realmente tuvo una destreza. Y aquí también hay un error en el currículum de educación física, que la destreza cognitiva que manejan en todas las otras asignaturas se quiere extrapolar a nuestra destreza en educación física. Y lo mismo que hacen en matemáticas, quieren hacer lo mismo en educación física, y no es así. Nuestra profesión tiene nuestras particularidades y las debemos respetar para poder desarrollar en forma correcta. ¿Qué es lo que se pretende en el desarrollo de las habilidades motoras básicas? Que el niño logre tener esto en la educación física. El niño tiene que comenzar a estimular estas posibilidades. Claro, no todos tienen esa posibilidad de tener piscina, pero hay instituciones educativas que tienen todos los escenarios. Yo me acuerdo que cuando tuve la suerte en el 96, le agradezco a Fabián Pozo, que fue mi profesor en la Universidad Técnica del Norte, y él trabajaba ahí y me dice, oye, ¿quiere trabajar en el colegio militar? O sea, fue la mejor noticia del mundo que podía haber recibido. Y cuando yo llego a ese colegio tenía todo. Tenía cancha de fútbol, tenía pista, tenía canchas de tenis, tenía coliseo, tenía piscina, tenía canchas de cuavóley, tenía cancha de hockey. Entonces, y entrese a la bodega y tenía todos los implementos del mundo. Entonces, el profesor que no trabajaba ahí es porque desconocía o realmente se acomodó a no hacer nada. Y eso hace que nosotros logremos que en este medio le demos toda esa oportunidad al niño a que desarrolle las habilidades motoras básicas, que fortalezca, que estimule las habilidades motoras básicas. Una estimulación mediante, miren lo que nos pide ahora el currículum, mediante juegos recreativos. Y los juegos recreativos pueden tener muchas variantes y un montón de elementos que pueden ser, siempre deben buscar tener actividades claves para poder motivar al niño a que haga ejercicio físico. Aquí nosotros hablamos también de las actividades predeportivas. Entonces, estas actividades predeportivas eh, se manejan en actividades polideportivas, en donde en las clases, en la vivencia, en la convivencia, por eso yo digo, mediante el juego nosotros podemos hablar del voleibol, mediante el juego podemos hacer juegos de tenis, juegos de deporte de combate. Claro, yo no soy muy partidario del deporte del boxeo, pero podemos hacer ejercicios que maneja el boxeo, donde generan muchos elementos claves como la velocidad de reacción, un poco de cosas, la velocidad de reacción simple, el baloncesto, deportes de combate, deportes de pelota, si tenemos la opción de meternos a la piscina y generar que estos niños logren actividades polideportivas, masivas, que esto le brinde una psicomotricidad para lograr esa palabra que les decía, para lograr esa agilidad con G, pero no la habilidad, sino la agilidad, porque la habilidad para hacer esto lo tienen, son la habilidad innata. La agilidad es la trabajada, la agilidad es un resultado de procesos bastante metodológicos, didácticos, planificados, para luego nosotros pensar en una actividad multideportiva. Pues, en donde comenzamos ya a lograr, miren, y esto debería manejarse, por eso es que cuando hablamos inicialmente con Edwin y Richard, la ley del deporte debe no pedirles de favor a las organizaciones deportivas de que hagan iniciación deportiva, debe ser una obligación hacer iniciación deportiva.
A tal punto de que en vez de estar pensando en ganar juegos nacionales, ellos deberían estar pensando en qué procesos de iniciación deportiva tienen, qué procesos de formación deportiva tienen, porque en el momento que analizamos un eje transversal que se llama selección de talentos, nosotros no podemos seguir trabajando con niños. Ojo, aquí hay dos cosas claves. El deporte discrimina, la educación física es incluyente. Entonces, en la educación física nosotros podemos hacer muchas cosas para lograr que el niño se motive a ser parte de una actividad física saludable. Ese es el punto de partida. Actividad, ejercicio físico saludable. Y el otro grupo que por su talento, por su condición, necesariamente tienen que involucrarse en organizaciones deportivas. Imagínense, yo tengo en la educación física un niñito promedio de 12 años, que está en 1,75, 1,80. Es un promedio bastante interesante que debe estar en la selección de voleibol infantil, en la selección de baloncesto. Entonces, esas claves de que cómo nosotros en la educación física podemos aportar al deporte es porque ya debemos tener esta orientación y saber quién tiene condiciones para qué deporte. No todos tenemos esa posibilidad. Algunos pudimos haber sido muy ágiles en manejar el balón, pero tenemos una estatura de 1,72. ¿De qué baloncesto puedo hablar yo? Sí, para jugar en familia, para jugar entre amigos, me sirve mi estatura de 1,72 para jugar baloncesto. Pero para hablar de alto rendimiento, ahí sí tengo que pensar dos veces. Y tiene que pensar dos veces múltiples personas que están inmersas en este proceso. Algo importante aquí en lo que estamos hablando en este momento es cómo nosotros garantizamos en la educación física eh, tener una planificación acorde a las necesidades, porque aquí también aparece ya, estuvimos analizando la vez anterior sobre las actividades extraescolares y extracurriculares. Entonces, el término extraescolares ya un poco chumó a la gente, no sabían cómo buscar recursos para hacer extraescolares, porque extraescolar quiere decir que está fuera de la parte escolarizada y los extracurriculares están dentro de las instituciones educativas, pero son extracurriculares, no están dentro del currículo, y un sinnúmero de elementos que comenzaron más bien, en vez de motivar, a desmotivar a las personas, porque decían, yo listo, yo puedo trabajar en un extraescolar, pero son extraescolares, yo necesito un mensual adicional, porque si no, o sea, nosotros los profesionales en la docencia tenemos que buscar trabajar en 2 o 3 lugares para poder redondear lo que deberíamos ganar. Entonces, ahí nos encontramos con esta disyuntiva y decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, en vez de mejorar, nosotros estamos desmejorando. En vez de evolucionar, estamos involucionando. ¿Cuándo vamos a lograr ya realmente despuntar? Si nosotros no trabajamos correctamente en la educación física, si nosotros no realizamos un desarrollo psicomotor adecuado, nosotros de qué deporte podemos hablar? O sea, ¿quiénes son los culpables? ¿A quién buscamos designar culpables en el momento que no tenemos deportistas de alto rendimiento? Decimos, ahorita tenemos otros X deportistas de alto rendimiento, entre comillas, pero la pregunta es, detrás de ellos, ¿quién está? De pronto un boom. Yo siempre recalco, no es por molestarle a Celerina. Celerina Nieves es campeona panamericana, seleccionada varias veces del Ecuador, una buena atleta, pero ella actualmente no sé si está en 41 o 42 años, y si sigue levantando pesas, nadie le va a ganar a nivel de país. Por ahí apareció Dahomes, pero no hay más, o sea, y ahí nos damos cuenta de que qué estamos haciendo nosotros para garantizar de que esos deportistas ya tengan una posta. En la educación física, repito, es clave aportar. Hacemos un análisis y podemos, inclusive, yo les había conversado con Richard al inicio, de que si existen preguntas sobre la marcha, lo podemos hacer, o si no, podemos ir escribiendo la preguntita y terminada la sesión, nosotros podemos comenzar con preguntas y respuestas. ¿Por qué juegan los niños? Los niños juegan para dejar una energía reprimida.
Entonces, a veces, ahorita deben darse cuenta los papás en las casas cómo esos niños tienen una energía reprimida que hay que explotarle, o sea, que hay que dejarle que fluya, pero no con reglas muy rígidas. Las reglas de los niños no tienen que ser rígidas, las reglas tienen que ser flexibles. Eso permite que él vaya entendiendo, eso vaya entendiendo de que él, esto de la responsabilidad que tiene frutos es una responsabilidad de compromiso, una responsabilidad en donde no debe ser condicionada. Porque si nosotros generamos una responsabilidad condicionada, siempre va a estar esperando de que yo soy responsable, pero ¿qué me dan? Es una motivación extrínseca. Tiene que haber una motivación intrínseca, o sea, el niño tiene que ser educado, tiene que ser responsable en base a lo que él necesita. Pero si nosotros le ponemos reglas muy rígidas, él va a salirse de esas reglas. Entonces, esas energías reprimidas que tiene el niño tienen que ser soltadas, pero en forma lúdica. Y no ponerles límites. A veces le ponemos unos límites que el niño se queda a medias. Entonces, ahí es la pregunta y cómo le respondemos a ese niño que tiene, claro, a veces nos preocupamos y dicen, chuta, cómo joden la casa. Discúlpenme la palabra, pero no es que como joden. Más bien demos gracias a Dios que están con vida, se mueven y que se muevan a esa intensidad es mejor todavía. Porque el niño que está sentadito, que está calladito, preocúpese en ahí porque hay que preguntarle qué le duele o llevarlo donde el médico a ver si tiene alguna dolencia que él no se da cuenta. El niño es una suma de energías que busca expansión. Hay que tratar de ser, por ejemplo, por eso digo que los docentes, a los estudiantes de la facultad siempre se les motiva de que sean motivadores, que no sean monótonos, que traten de buscar elementos. Por ejemplo, ahora estábamos haciendo una investigación sobre metodologías innovadoras que deben estar al día. Si bien es cierto, sí, nosotros los docentes nos cansamos, pero hay que buscar otros espacios, hay que buscar otras alternativas de trabajar, para que estas energías sean realmente encontradas en un proceso de desarrollo. Si no, van a, en vez de, repito, en vez de evolucionar, involuciona el niño. No tiene esa posibilidad de desarrollar. El niño juega con el fin de proveerse de medios para tener éxito en el futuro. Ese es clave. Este tercer texto es clave. El niño juega con el fin de proveerse de medios para tener éxitos en el futuro. O sea, ¿qué es lo que quiere ese niño? Jugar en el campo nuestro, eso es lo que les dije yo al inicio. A nosotros nos interesa como profesionales de la actividad física que alguien de mi clase logre ser deportista de alto rendimiento. Y si no, por lo menos sale de mi clase siendo un deportista de alto rendimiento, por lo menos que haga ejercicio físico saludable. Entonces el tema, cómo nosotros aportamos en este niño, cómo nosotros generamos un aporte significativo. El niño juega para conocer una gran gama de actividades deportivas. Aquí me ha faltado una S. Una gran gama de experiencias. Y ahí nosotros debemos brindarles oportunidad. Entonces yo no voy a estar a mi hijo, porque yo no pude ser un futbolista profesional, le meto a una escuela de fútbol desde los 5 años. El exfutbolista extrapola. Lo que le hicieron a él, extrapola y le mandan las mismas cargas al niñito. Le doy 3 años y él quiere salir desesperado, corriendo, sin saber nada, ni regresar a ver porque no quiere saber nada de ello. Pero si yo desde los 5 añitos le voy permitiendo que nade, le permito que juegue fútbol, le permito que juegue baloncesto, le permito que tenga experiencias motoras, y si veo que ese niño tiene condiciones, y ahí tenemos también los padres de familia, jugamos un papel importante, tenemos que ser flexibles, y tenemos que ser tolerantes. Mi hijo, si no va a ser de 1,90 o 95, si no va a tener, o sea, listo, para la selección de la escuelita, chévere en un baloncesto, pero no me va a ayudar para el alto rendimiento que vaya a jugar a nivel internacional. Pues son características claves que nosotros deberíamos tomar en cuenta al momento de cómo nosotros trabajar en nuestras clases de educación física sin descuidar el currículo. Sin descuidar, porque el currículum es clave. El currículo en el momento hablan de un paradigma constructivista. Sí, es un paradigma constructivista chévere, pero el constructivismo me sirve para la educación física.
El constructivismo hay que tener mucho cuidado si queremos aplicar en el deporte, porque el deporte ya es discriminatorio, o sea, ya tiene que estar el que tiene que estar y tiene que hacer las repeticiones que tiene que hacer las repeticiones, porque si no, no funciona el deporte si queremos hablar de deporte. Ahí debemos diferenciar esos dos elementos. La selección de talentos que les había comentado es un eje transversal en todo momento. En las clases de educación física nosotros deberíamos pensar en esto. Perdón un ratito. Deberíamos pensar de qué forma nosotros podemos seleccionar talentos. Por ahí ya se habla de dos elementos claves, el natural y el científico, o el no científico y científico. Entonces, los procesos de detección de talentos es una selección natural o no científica, en donde la mayoría de los profesionales de la actividad física dicen que solamente en la parada se le ve al jugador. Esa es una detección natural, en donde yo le puedo observar, le veo que tiene extremidades inferiores largas, a una edad de 10, 11 años que tenga extremidades inferiores largas, él va a ser alto, de ley. O sea, son características claves porque él entró en un proceso de crecimiento con el principio de la alternancia. Entonces, este principio de la alternancia es que todos los segmentos no crecen al mismo tiempo. Crece uno y luego crece el otro, porque el organismo no tiene esa energía suficiente para crecer todos al mismo tiempo. Crecerán todos al mismo tiempo cuando van a ser pequeños, ahí todos son igualitos. Pero cuando yo veo que el tren inferior en una edad de 10, 11 años es bastante pronunciado al tren superior, algo va a pasar con ese niño. Entonces es una detección natural, pero eso es por los años que vamos viviendo. Yo me acuerdo que en el colegio militar les hice una predicción de talla a los de octavo. Y en tercero de bachillerato, más menos 1 centímetro de margen de error tenían los estudiantes con la predicción de talla. Sí, obviamente que era una predicción de talla para la educación física, porque no podíamos proyectar, ahí no teníamos, uno creo llegó a 1,80, pero de ahí el resto era 1,70, 1,69, 1,65, por nuestra característica. Entonces, eso nos ayuda a pensar que en educación física también podemos pensar en esto. Evaluaciones físicas generales y antropométricas, previsión de talla, la selección científica. Entonces, a veces sí, hay que tener mucho cuidado porque el tema de mediciones antropométricas, que hay que pedir un permiso al padre de familia, eso hay que tener mucho cuidado en el tema de las mediciones antropométricas. Pero las otras podemos hacer peso-talla para sacar índice de masa corporal, para sacar índice córnico, más el talla sentado, que son elementos que me pueden servir. Pero ya el deporte ya entra con el tema de antropometría completa, inclusive pliegues, podemos sacar perímetros, sacar longitudes, que nosotros ya en el tema del deporte es importantísimo. Y la predicción de talla que les decía que deberíamos comenzar a predecir qué estatura va a tener ese individuo que tiene ahora a los 11 años, 12 años, y poder no tener errores, porque eso hay que cuidar. Si es que queremos perfilar a lo que les decía, ¿no? Y luego este elemento de la observación del gesto técnico es el tema de la agilidad. O sea, esa agilidad, cómo nosotros le hemos educado. Cómo nosotros, profesionales de la educación física, cómo le educamos esa agilidad a ese niño para que solucione los problemas con rapidez. O sea, si me soluciona el fútbol, si me soluciona el baloncesto, si me soluciona la natación, si me soluciona todo lo que le pongo al frente, ahí sí, usted tiene condiciones para esto y vea, perfile, pero ¿quién le dotó de todas esas experiencias motoras? La educación física. La educación física es el elemento clave para poder proyectar hacia un deporte o hacia el ejercicio físico saludable, que siempre voy a hablar yo del ejercicio físico saludable. Y ahí sí entra este elemento clave que es la orientación adecuada. Pues ahí sí, qué pena, o sea, yo me acuerdo también que nos siguieron juicio padres de familia de la concentración deportiva de Pichincha que eran padres de la gimnasia.
Claro, nosotros llegamos a la concentración y la gimnasia era para curar todo malestar, o sea, el niñito que tenía problemas de la columna a la gimnasia, el niñito que no crecía a la gimnasia, el niñito que tenía este problema a la gimnasia, o sea, todos los problemas corporales les solucionaban con la gimnasia y no era así. Entonces el objetivo era que en la gimnasia debían entrar niños que tienen talento para la gimnasia. Ahí yo no tenía una predicción de talla de 1,90, porque en la gimnasia no me va a servir. Y aquí también esos paradigmas y esquemas mentales que tenemos marcados. Juega baloncesto para que te hagas alto. O no harás gimnasia porque te vas a quedar pequeño. Son esos paradigmas que ya deben estar ya solucionados. O sea, eso no existe. El que hizo gimnasia es porque tenía predicción de talla pequeña. Y se siente bien y se siente cómodo haciendo los ejercicios en la gimnasia. Porque esa es la tendencia, o sea, esa es la estructura. Pero el niño que jugó baloncesto y llega a 1,90, 1,92, 2 metros, es porque alguien de su familia tiene esa talla y se proyecta esa talla. O sea, no es que el baloncesto, el deporte, el ejercicio físico estimula el crecimiento. ¿Qué es estimular? Que llegue a las medidas que deben llegar. Pues ahí es cuando entran estas palabras que dice orientación adecuada al deporte. Y ahí les decía que debemos ser maduros como padres de familia y profesionales en el deporte y decirle, claro, usted tiene estas condiciones y este deporte va a ser saludable. Me acuerdo que hacían una detección en la concentración y llega una funcionaria del Ministerio del Deporte y dice, yo quiero que les hagan mediciones a mis hijos. Las menciona a los dos hijos y en realidad condiciones físicas no tenían muy buenas condiciones físicas. Pero cuando le veo la envergadura, que es la distancia entre los dedos medios, tenían tremenda envergadura. Le digo, ¿sabe qué? Probémosle en esgrima. Y agradecido toda la vida de que esos jóvenes dieron resultados en el esgrima por su capacidad de alcance que tenían sus extremidades superiores. Entonces, eso es detección de talentos en dependencia de un proceso. Ojo, es un proceso. Es lo que se viene analizando acá, es lo que decíamos anteriormente. Debemos ver cómo están físicamente, o sea, condiciones físicas, su antropometría, y debemos ver su parte psicológica, porque puede ser que en un momento determinado yo encuentre que sea un atleta ese niño, o sea, tenga todas las condiciones, sea ágil al 100%. Y tengo proyección con él de predicción de talla, él es un mesomorfo, desde niño ya tiene esa característica de ser mesomorfo, tiene esa, yo le quiero proyectar a un deporte, pero él no quiere. Entonces ahí está la parte psicológica para poder entender que sí, claro, si quiero yo proyectar en el deporte, ¿no? Porque tranquilamente digo, no, no me gusta el deporte y se acabó. Pero también puedo desperdiciar un talento que puede llegar al alto rendimiento. Y esa también es nuestra labor como profesionales de la actividad física. A veces sí, entra aquí el tema, somos bastante resentidos. No soy del entrenador de esta selección, listo, yo no tengo por qué mandar deportistas a esa selección. También hay un resentimiento que es marcado en nosotros los profesionales de la actividad física, pero ya debemos salir de ese medio y decir, listo, no soy entrenador, pero voy a aportar como profesional de la actividad física. Y no me interesa que me retribuyan algún rato, si hay la posibilidad, estaré yo ahí, pero no, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es proyectar. Pues ahí nosotros manejamos estos tres componentes claves. Acuérdense, la parte física, la parte antropométrica y la parte psicológica que puede ser maleable en algunos casos en donde yo sí le pueda convencer mediante un sinnúmero de aspectos, ¿no? Para poderle convencer y ahí está el psicólogo deportivo, quien tiene esta labor bastante importante en el proceso. Eh, Cuando hablamos ya de que hemos logrado una iniciación deportiva mediante la educación física, el siguiente paso es que este individuo, este niño, este sujeto, logre ser parte de una escuela de formación. Entonces, esta escuela de formación debe tener características. La escuela de formación deportiva ya es un paso más arriba de la iniciación y algunos todavía
Hay autores de artículos, de libros, en donde también tienen esa confusión de lo que es formación y lo que es iniciación. Y aquí yo, desde mi punto de vista y de la experiencia y de lo que se ha logrado atender en las lecturas, es que la formación deportiva es un pasito más arriba de la iniciación. Para ello, en la formación yo debo tener, acuérdense, programas de enseñanza-aprendizaje. No es un plan de entrenamiento. Por eso les decía, al niñito no hay que meterles a un plan de entrenamiento, al niñito hay que enseñarle. Entonces, como este niñito ya es ágil, este niñito ya tiene toda la gama de experiencia motora, psicomotrizmente está apto, este niño me aprende cualquier deporte. Pero no es que tiene que aprender cualquier deporte, tiene que aprender el deporte que tiene condiciones. O sea, con el deporte que él va a convivir a futuro y va a tener resultados deportivos. Pues este niñito tiene que ser parte de un programa de enseñanza-aprendizaje. Ojo, tiene que tener el material adecuado. Miren ese niñito con ese balón número 5. Y además de eso debe ser mi casa. Chao tobillos, chao rodillas. Y por ahí un pelotazo en la cara, lo que pueda pasar. Entonces, un Molten, mi casa número 5, trabajando con un niñito que tiene una estatura promedio. Entonces, no ayuda mucho, más bien degenera. Me van a decir, pero ¿y los que salieron? Sí, los que salieron, ¿qué ha pasado con el fútbol ecuatoriano? Sí, o sea, tenemos un fútbol, pero no ha despuntado mucho. Entonces queremos que despunte adecuadamente. Ese baloncito debe ser más pequeño, porque ese baloncito tenemos que sacar una regla de 3. ¿Cuánto tiene, de altura tiene? ¿Cuánto de altura promedio el adulto? Ahora sí, le hago la regla de 3 y ese balón debe tener esa altura para trabajar con los niños. Y el peso tiene que ser un peso que puedan manejar los niños. Pero aquí tenemos otro problema. Pensamos que el recién graduado es el que tiene que hacerse cargo de los niñitos. No, el recién graduado tiene que irse a especializar. El profesional Nobel tiene que irse a especializar. Y el personal capacitado no quiere decir que es el que salió recién de la universidad a hacerse cargo de las escuelas de formación. Tienen que ser especialistas en formación. Esa es la clave. Tienen que ser especialistas en formación. Ahí logramos el objetivo. Si no, ¿de qué nosotros sacamos en educación física aplicar toda la ciencia y todo lo demás? Y viene y le maltratamos en la formación deportiva, entonces no tiene mucha lógica. Entonces el personal tiene que ser capacitado, él tiene que ser formador. Y aquí nos damos cuenta que no es lo mismo ser entrenador que formador. Y no es que el formador es un profesional Nobel, tiene que ser especializado, desde mi punto de vista, no se molestarán, compañeros. Cuando ya lográbamos algo positivo en la concentración deportiva de Pichincha, yo propuse esto en el 95, en el 2004. En el 2004 yo propuse esto a nivel nacional porque eso es lo que debería pasar desde mi punto de vista. Y la ley inclusive debería ver cómo logramos tener esto. O sea, ¿quiénes son los responsables? Instituciones educativas en donde tengamos una correcta educación física, y las filiales u organismos deportivos, quienes deben encargarse de los procesos posteriores. Inclusive para las instituciones deportivas, las filiales, existen dos formas de convocatoria, pero siempre se han acomodado con la convocatoria más fácil, que es en el gimnasio se invita a los niñitos de estas edades para que vengan a participar en el deporte X. Y esa ha sido la convocatoria de toda la vida. Que han llegado, sí, han llegado buenos, han llegado malos, pero han llegado. Pero nos hemos olvidado de la otra convocatoria mucho más interesante, que estos miembros de los organismos deportivos tienen que venir acá, a las instituciones educativas, a buscar los talentos. Acá deben estar, pero aquí me van a decir, chuta, y ahora ¿cómo entro a esas instituciones educativas si ahora son bastante problemático entrar a una institución educativa? El distrito, que hay que hacer oficio para tal, para acá, y que es muy complejo. Sí, para ello nosotros deberíamos buscar con unas leyes o políticas
que le permitan. Y ahí está el trabajo de las organizaciones deportivas, en donde busquen esas alianzas y decir, ¿sabe qué? Con el distrito tal, nosotros ingresamos a tal institución porque ahí han salido, por ejemplo, el que trabajaría en el distrito del Montúfar, en el distrito del, del Mejía, instituciones grandes en donde ha habido deportistas. Y ahora tenemos un problema inclusive con el deporte estudiantil. El deporte estudiantil ha degenerado, pero un montón. Ya no se hace deporte estudiantil como se hacía, me acuerdo, en el 96. Yo vine a Quito en el 96 como juez de árbitro y pitar un partido eh, de baloncesto, categoría juvenil, Mejía, Andino, era como pitar una final nacional. Estaban los mejores basquetbolistas. Y en esa categoría juvenil, que es la salida ya de los jóvenes, ¿sabes? Porque habían procesos, pero ahora ya ni siquiera quieren participar de el deporte estudiantil, que es un problema grave también en la ley del deporte. Tienen que revisar ese tema y no dejarle muy a la deriva. Miren, el deporte estudiantil no tiene escenarios deportivos, tiene que andar mendigando escenarios deportivos, claro, pero si es parte de una federación, puede cambiar esa situación. No quiero meterme en la ley del deporte. Cuando hablamos de educación física, debemos estar claros en este tema. Entonces, esto viene manejándose desde los 50, desde los 60, vienen manejándose estas fases sensibles. Y estas fases sensibles hacen que nosotros identifiquemos qué es lo que pasa con los niños, qué debemos hacer, dónde debemos fortalecer. Y eso debe ser un seguimiento a la educación física. Con la educación física nosotros desarrollamos todo esto. Cuidado, pensar que con esto, claro que yo no estoy de acuerdo que la velocidad es una capacidad. Yo siempre voy a estar en desacuerdo de esto porque la capacidad es la rapidez, no la velocidad. Pero este es un documento que no podía cambiarle porque estaría haciéndoles plagio, pero es un documento que respeto yo a este autor. Y este autor establece que aquí hay los puntos claves, por ejemplo, en la capacidad de aprendizaje motriz. Mire, entonces, ¿qué saco yo queriéndoles enseñar el gesto acá? ¿Qué saco? Si yo debo enseñarles aquí, en donde voy a sacar ventaja, aquí lo que niños tienen que hacer es divertirse, desarrollar lo que tienen que desarrollar. Ah, pero aquí hay una fase bastante compleja, ¿no? En donde hay deserciones. Claro, ¿por qué deserciones? Porque aquí comienzan a crecer los adolescentes. Los adolescentes tienen un desarrollo bastante interesante. Aquí hay hormonal, inclusive, aquí hay un tema hormonal. Aquí hay un cambio bastante biológico importante, en donde aquí hay un alto porcentaje de deserción, 12, 14 años, que el mismo entrenador de las instituciones les obligan a desertar porque ya les maltratan, les generan, les dicen que ya no pueden, que son malos y todo lo demás, pero no se dan cuenta que algo está pasando en su organismo. Entonces, miren, son claves acá para poder analizar estas fases sensibles, para poder garantizar algo importante. Miren, estímulo para el aprendizaje. Ahí sí hablemos. Aquí sí hablemos, miren que estamos con un porcentaje bastante interesante. Características afectivos cognitivas, miren. Entonces, esos son los elementos. Entiendo que cada uno de ellos nosotros deberíamos analizar. Aquí también habla de entrenamiento. Sí, hay que entrenar, pero eso el entrenamiento en dependencia de múltiples situaciones, ¿no? Múltiples situaciones cuando podemos pensar. Tampoco podemos nosotros satanizar el tema de los deportes de especialización temprana, como es la gimnasia. Ahora ya está inclusive comprobado el tenis de mesa, también ya pasa a ser un deporte de especialización temprana. Tenemos de saltos ornamentales, la gimnasia y algunos deportes que están buscando, la natación también está perfilándose a un deporte de especialización temprana. Pero esto genera de que si yo inicio temprano, también me retiro temprano, ¿no? Como hay deportes también de especialización temprana, en donde inicio tarde, pero también me retiro tarde del deporte. Pues esto nos da unas pautas para saber en qué momento yo puedo desarrollarle, y aquí implica mucho el sexo, la edad. Es muy determinante porque hay que saber que hay una gran diferencia entre los, ya a partir de los 18 o 20, en donde han culminado ya su proceso de crecimiento, trabajarán las intensidades necesarias para lograr
el alto rendimiento. Aquí quería también compartirles, no sé si Richard, que teníamos hasta las 5 nomás, podemos ya entrar a las preguntas. No, siga nomás, profe. Ya. No hay ningún Entonces, problema. teníamos nosotros también aquí para poder comparar un poco la exploración del aparato locomotor. En educación física no habría problema de esto, porque mediante ejercicios, porque algún rato si nosotros manejamos correctamente la educación física, podríamos llegar a generar un proceso de rehabilitación, porque a veces por deficiencia en situaciones como fuerza muscular, en los ligamentos, en los tendones, hay problemas nosotros en la educación física, pero ojo, muy dosificada, podemos lograr superar estas situaciones, como por ejemplo la hiperlaxitud articular, que la palma de la mano hacia abajo extendida, notando que la porción de los dedos tiene una hiperextensión hacia arriba. Entonces esto de pronto no puede tener mucho problema en algunos deportes, pero cuando usted coge un balón y tiene este problema, sí va a repercutir. Pero si usted tiene un niño que perfila una estatura interesante, entonces yo sí puedo buscar que ejercicios para poder fortalecer flexor extensor de las manos. Y es solamente aquí el tema, claro que habría que ver, ¿no? Todo depende también del criterio médico, porque a veces podemos cometer errores si es que no tenemos un criterio médico. En este tema de, la, de, los, de la exploración del aparato locomotor, siempre asesórense de un médico, porque puede ser que el resultado de cualquiera de estas situaciones puede ser problemas de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo el cúbito recurvatum, hiperextensión de codos. O sea, si nosotros queremos trabajar con estos niñitos en la gimnasia, hay que tener mucho cuidado, tienen hiperextensión de los codos. Entonces, de pronto habría que ver que uno de los músculos el agonista o el antagonista estaría débil y hay que trabajarle. Y hay que trabajar con niños, con ligas especialmente, para poder solucionar estos temas. Y esta es la educación física que podemos nosotros trabajar. El cúbito valgo, los codos extendidos con las manos juntas hacia arriba, notando la unión de los codos. ¿Sí? También es otro de los elementos. Pero aquí, por ejemplo, estos niñitos que podemos observar acá, hay necesidades en algunos deportes, por ejemplo en el voleibol, con esta característica chévere. Juntan los codos sin ningún problema para tener una correcta recepción, pero habría que ver que para otras cosas pueden tener problemas. El cúbito varo, limitación en la extensión de los codos, bueno, lo contrario, que nunca pueden juntar los codos y eso es un problema para algunos deportes. Y también para la educación física, o sea, para hacer ejercicios en la educación física tenemos también que revisar estas características y poder tomar los correctivos. Pero siempre estos correctivos no podemos ser ahí los supermanes y porque soy profesional de la actividad física soluciona así nomás. Debo tener el criterio médico para poder hacer un seguimiento inclusive, ojo, aquí también tiene que ver mucho la alimentación. El genuvaro, deformación de la articulación de la rodilla hacia afuera. Y a veces encontramos estas situaciones por falta de alimentación, problemas en los ligamentos externos, internos, externos. Y externos también puede ser. El genuvalgo, deformación de la articulación de la rodilla hacia adentro. Son características que ocurren en sus clases de educación física. Pero ¿qué hacemos con estos problemas? Nosotros tenemos en la educación física estos elementos. Ahora, ¿qué hacemos para poder garantizar una formación adecuada? El genurrecurvatum, hipertensión de la rodilla. Genuflexo, no extiende completamente la rodilla, limita la parte de realizar los deportes. Estos son los elementos, miren, a nivel de rodilla nomás, tenemos 4 casos que pueden ser contraproducentes en la educación física, peor en el deporte. Entonces, la educación física terapéutica, que algunos inclusive son especialistas en educación física terapéutica, haría, buscaría la forma de solucionar, pero siempre que tenga un asesoramiento de la mano de un médico.
Aquí también tenemos la anteversión femoral, rotación anterior de la cabeza del fémur, punta de los pies juntos. Encontramos esto en los niños. A veces los niños se sienten cómodos con esta posición, pero habría que ver qué pasa con la articulación coxofemoral. Habría que ver qué pasa con algunos músculos que tenemos ahí alrededor de la coxofemoral y de pronto podríamos trabajar con ejercicios, con juegos, para poder solucionar este tema. Retroversión femoral, rotación posterior de la cabeza del fémur, punta de los pies separados. Hay algunos que caminan como el pato Donald y no nos preocupamos y algo debe pasar, o sea, debe haber una posición correcta. Aquí hay goniometría, es una ciencia que estudia los ángulos de cada una de las articulaciones y deberíamos saber cuáles son los ángulos claves para poder pensar que es una persona normal, en dependencia de su estructura ósea, ¿no? Mucho depende de su estructura ósea. La dismetría tibial, es decir, que una tibia es más grande que la otra. Y la dismetría femoral, es decir, que una tibia es más grande que la otra. Entonces, puede ser que también nosotros encontremos problemas, esto ya puede repercutir a nivel de columna, solamente por encontrarnos con longitudes diferentes. Y aquí nos ayuda mucho lo que les decía la cineantropometría para poder científicamente comprobar esa diferencia de longitudes entre las extremidades que son clave porque en el movimiento, no solamente en la educación física, para desplazarnos, para caminar, a veces tienen dolor de la cabeza, dolor de la columna, y es porque a veces es necesario ponerle una plantillita más en el zapato y logramos solucionar esas dolencias. Estos tres elementos que son, diríamos yo, casi normales en el niño, y deberíamos ver cómo mediante el ejercicio físico, en la educación física, lograr que esto se solucione. Por ejemplo, la escoliosis. Normalmente esos niñitos vemos que andan cargados esa mochila, tienen un hombro más arriba que el otro. Si le vemos nosotros, escoliosis. Y mientras van creciendo y si nosotros no solucionamos esa escoliosis, no buscamos ejercicios para solucionar ello, definitivamente esa escoliosis se va hasta la adultez y así se puede hacer crónico. La cifosis también en la parte de arriba, los jóvenes que tienen la famosa joroba, que es una cifosis, todos tenemos por naturaleza, por la columna vertebral, por su estructura biomecánica, todos tenemos cifosis y lordosis. La escoliosis no es normal, pero la cifosis y la lordosis es normal para que exista un amortiguamiento de la columna y tienes cifosis arriba y lordosis abajo. Pero eso no tiene que ser pronunciado, tiene que ser normal. Entonces, cuando ya o hipercifosis o hiperlordosis, ya es patológico. Entonces, ahí tendríamos que ver la forma mediante la educación física, uno de los espacios en donde se puede solucionar con mayor facilidad estos casos es la natación. La natación bien orientada, terapéuticamente bien definida, es una herramienta súper importante. Aquí quiero yo compartir algo que se debería tomar en cuenta, los peligros y riesgos del entrenamiento con niños. No pensemos que el niño es un adulto pequeño. Y ahí es lo que siempre estamos especialmente los padres de familia, muy pendientes de que mi hijo tiene que ser campeón. O sea, yo no fui campeón, pero mi hijo sí tiene que ser campeón a lo que dé lugar. Y no es eso, o sea, tenemos que primero pensar como seres humanos. O sea, si le gusta en buena hora, si no le gusta, no. Puede ser que le guste la música también. Se hace músico. Entonces tenemos que tener esa predisposición y esa tolerancia a que su hijo desarrolle lo que tiene que desarrollar. Y si tiene esa posibilidad, si con la educación física lograron, con su agilidad que logró, tener su talento y puede ser un deporte, ahí sí apoyemos, pero en el deporte que va a tener resultados deportivos. Miren los aspectos psicológicos. Las primeras experiencias de un chico con la Profe, iniciación... tenemos una pregunta y quiero darle paso al profesor Oscar Claro, Cabullano claro. para que pregunte. Listo, Oscar.
Magíster, aquí tengo una inquietud. Usted nos manifestó que nosotros en educación física podríamos ayudar con ciertos ejercicios a varias patologías, pero nos han dicho muchas veces zapatero a tus zapatos. Yo creo que esto sería previo a una consulta con un médico, ¿sí? El cual primero diagnostique bien cuál es la patología y después de eso nosotros poder encaminar cualquier acción. Porque hablando de, por ejemplo, las curvas patológicas de la columna, puede darse el caso de que sea por una retracción muscular o de pronto puede ser que sea por algo ligamentoso, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser lo mismo el diagnóstico, entonces los ejercicios no serían lo mismo y los profesionales de la educación física o de la cultura física no estamos nosotros capacitados para diagnosticar ese tipo de cosas. Entonces, nosotros deberíamos primero reportar, ¿no es cierto? Y sugerir la evaluación con un profesional y después de ese diagnóstico nosotros podríamos actuar, creería yo en ese aspecto. Efectivamente, yo sí les dije, no sé si me escucharon, yo sí les manifesté de que si nosotros nos aventuramos a quererle solucionar directamente es una locura. Inclusive les dije que hay la cultura física terapéutica, que es una especialización. Y de acuerdo, y entiendo que usted conjuntamente con Edwin están siguiendo fisioterapia y los fisioterapistas son los profesionales al 100% responsables de esta situación. Pero si nosotros logramos, con la prescripción médica del médico y con la orientación del fisioterapista, lograr con el conocimiento que tenemos nosotros en movimiento, yo creo que sí podemos aportar. De acuerdo al 100%, compañero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, gracias. Vamos. Vamos a definir este tema de que no pensemos que un niñito es un adulto pequeño. Siempre el niño es niño y el niño tiene sus características, lo que habíamos analizado, energías reprimidas, un montón de cosas, y eso tenemos que entender. Y sobre ello hay que trabajar. Y sobre ello hay que trabajar en base a sus dolencias, a sus deficiencias, a sus fortalezas. Nosotros hay que trabajar con ese niño, no pensar que es un adulto. Y ahí les decía que la parte psicológica es clave. Vemos que las primeras experiencias de un chico con la iniciación deportiva suelen ser vitales para que el desarrollo de su personalidad, para él, él, de la confianza en sí mismo. Por eso Clara Rubin, que es una psicóloga especialista en el deporte, cuando un chico dice que cuando un chico de 4 a 6 años empieza a hacer deporte, lo interesante es plantearle un objetivo y no decirle cómo hacerlo para alcanzar. Es lo que les decía, nosotros deberíamos no obligarles, no obligarles a que hagan las cosas en edades tempranas, sino decirle un objetivo, o sea, ¿para qué te va a servir eso? Listo, sabe para qué les va a servir y él va a tratar de hacer repeticiones e involucrarse, a tratar de que el niño no se sienta obligado a hacer las cosas. El niño tiene que sentirse bien haciendo las cosas, tiene que sentirse satisfecho cuando termina las actividades. A veces, bueno, por necesidades como que un poco obligamos, porque este tema del ejercicio físico, saludable inclusive, es conciencia o condicionalismo. A veces conciencia, pero porque me siento bien, es intrínseco. Yo me siento bien haciendo ejercicio físico todos los días. Pero cuando me dice el médico, ¿sabe qué? Si usted no hace ejercicio físico, puede ser que le dé un paro cardíaco inmediatamente. Ahora sí, como bien, hago ejercicio, duermo bien y todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque está condicionado. Eso no tiene sentido. Entonces, debemos motivar a que en el ejercicio físico saludable y en el deporte sea por conciencia, no sea por condicionalismo. Lo que está claro es que en la adolescencia, cuando no hubo un buen tratamiento en la iniciación deportiva, se ven las deserciones. Eso se vive el día a día en el deporte. Las deserciones, vean, y nosotros inclusive hacíamos el seguimiento en la concentración. Claro, el monitor, el entrenador nos pasaba un listado de 30, cada mes 30, 30, 30, 30. Qué bien. Pero ahora cuando analizábamos los apellidos, eran apellidos diferentes cada mes. Y es porque no teníamos una retención clara. Y no es que esté criticando ahora, pero eso es lo que pasa, por eso es que no tenemos continuidad en el deporte. Y es porque no vamos desde abajo
motivando, los profesores de educación física motivando. A veces llegan al deporte sin haber tenido ni siquiera una buena educación física. Yo soy un profesional de la actividad física y me duele mucho pensar de que hay profesionales que llegan a la hora, les dan un balón y van a retirar cuando termina la hora. Y eso no logra nada, eso más bien ha degenerado nuestra profesión, ha denigrado nuestra profesión. Y deberíamos, los jóvenes que están ahora retomando el tema, esto yo siempre voy a felicitar este tipo de actividades para que vayamos nosotros retroalimentando algunas situaciones y aprendiendo si es que hay que aprender y solamente la muerte será el fin al aprendizaje. Nosotros debemos de aprender todo el tiempo. Niños frustrados, miren, talentoso para desempeñarse en la actividad deportiva, pero carecen de capacidad psicológica para afrontar una competición y mantener un ritmo de entrenamiento. Profesionales vacíos que no saben en qué ocuparse fuera del deporte. Eso puede ser a los niños que les obligaron a hacer el deporte que no querían. A veces debemos también pensar en ellos a futuro, no solamente en el resultado inmediato. Orientaciones para los padres. Respetar el papel del entrenador. Estar orientados al aprendizaje y a la maestría. Fomentar la diversión y premiar el esfuerzo. Dedicación suficiente. Fomentar la comunicación. Asumir el compromiso, asistencia, compromiso de los hijos, coordinación escuela o club, formación deportiva. Contribuir a superar las dificultades. Ayudar a que los hijos vayan tomando sus propias decisiones y ser un modelo de comportamiento. Si nosotros logramos que nuestros papitos, especialmente entiendo que están algunos profesores del americano, que ahí sí los papitos deben estar desesperados porque el hijo sea campeón. Si logramos convencerle inclusive con reuniones con estos papitos para que entiendan esto, cuál es la responsabilidad del papá, yo creo que vamos a tener mejores resultados. Claro que por el nivel de social que conviven ustedes en el americano, realmente hay jóvenes que son muy talentosos y han tenido que irse del deporte porque ya fueron a estudiar en otro país. Y esa es la realidad. De pronto hay algunos inclusive que se van becados por el deporte. Y qué bueno. Ese debería ser el objetivo de un padre de familia. Saber que su hijo tiene talento, le apoyo en donde va a tener buenos resultados. Y tengo esta posibilidad de que vaya a estudiar a nivel de otro país. Y por el deporte, vean, ese también es del éxito. Y a veces inclusive están estudiando en otro país, están haciendo deporte en otro país y vienen a representar al Ecuador. Pero eso también es un compromiso del profesor de educación física que deberíamos tener. Niños que están desde los 9 años de edad compitiendo y que miran asustados a sus padres cuando han perdido el partido. Padres que gritan y castigan a sus hijos por no haber obtenido los resultados esperados. Poseedores de una técnica limitada por haber hipertrofiado sus competencias antes de completar el aprendizaje de la técnica. O sea, desesperados. Primero porque un padre está presionando afuera para que... Hay algunos, yo me acuerdo que lo peor que cuando era yo jefe de área en el colegio militar, quedamos campeones, pero yo sin saber, porque claro, allá también era otra cosa, ¿no? Quedamos campeones en un interjardines, cuando habían los jardines de fútbol. Esa es una locura. Ver a los papás que se desesperan por cogerle los piecitos de los guaguas y hacerles patear. Ya quieren entrar a jugar ellos. Es por esto, por esta situación. Y claro, quedan limitados en la parte técnica, que es lo que les decía, la técnica es lo más importante, es determinante en todos los deportes. Pero si queremos nosotros hipertrofiar competencias antes de lo que debería ser, vamos a tener problemas a futuro, ¿no? Los padres que creen estar invirtiendo demasiado en sus hijos y que ellos solo deben obtener éxitos, no necesariamente. Que desean que los hijos obtengan los éxitos que ellos no pudieron lograr, que algún rato estaba ya recordándoles de eso. Aquí hay, bueno, aquí hay los dos tipos de entrenadores, ¿no? En las escuelitas, que en la mayoría de las instituciones privadas se está dando esto. Que quieren mantener, un grupo que quiere mantener su trabajo,
generando entrenamiento deportivo en los niños. Y el otro que quiere hacer bien las cosas y se va de la institución porque no tuvo resultados. O sea, eso también es algo que algún rato pensemos en que las autoridades comiencen a entender este proceso. O sea, todos deberíamos de entender este proceso. Y más las autoridades, que es lo que nos van a dar esas facilidades. Las autoridades nos van a dar las facilidades y poder entender de que algún rato no hay que ser campeones. Es lo que pasaba con Aníbal Fuentes. Logró entender, pero yo también ya salí de la concentración. Él logró entender de que en categoría menores no era necesario ganar. En categoría menores no era necesario ganar. En donde teníamos que ganar eran juveniles. Ahí teníamos que ganar. Entonces, en la categoría menores había que ver otras cosas. Entonces, todas esas situaciones hay que definir en dependencia de lo que vamos viviendo. Aquí, yo pienso que el niño nace y se hace. El campeón nace y se hace. En este caso específico hay que evitar agotarlo y aburrirlo aplicándole cargas exageradas y prematuras. Porque a veces también puede ser que haya nacido, pero no haya esa posibilidad de poder compartir. Y aquí en nuestro país hemos logrado manejar este concepto. La perseverancia alcanza lo que la dicha no lo consigue. Nuestros deportistas ecuatorianos han logrado por perseverancia llegar a ser campeones panamericanos, campeones suramericanos. Pero ya no les da más el techo porque ellos tienen ese techo. Porque ellos perseverando asistían todos los días a los entrenamientos, dándole todo, pero no tienen esa condición que debería tener el campeón olímpico. En este caso, miren, Jefferson Pérez. Vinieron a ser países que han desarrollado y tienen el alto rendimiento en marcha, venían a hacer estudios específicamente con él. En universidades de China hay tesis de Jefferson Pérez, y aquí nosotros no tenemos nada de eso. Y allá tienen tesis e investigaciones hechas a Jefferson Pérez. El entrenamiento deportivo inicia cuando el talento haya pasado la escuela de formación deportiva. Yo pienso eso. Yo pienso eso que si logramos nosotros tener una iniciación deportiva acorde, una educación física ideal, y mediante la educación física, llegar a una iniciación deportiva, logre enviar a un grupo bastante interesante a las escuelitas de formación en donde se va a trabajar la técnica como tal. Ahí podemos pensar en entrenamiento deportivo. Eso es lo que quería compartir con ustedes, compañeros. Espero haber cumplido la expectativa de ustedes hacia ese tema, pero básicamente es un poco de experiencia que se ha vivido y está en consideración. No sé si tenemos preguntas, compañeros. Byron, un buen día. ¿Qué tal, Osvaldo? Qué gusto. Un gusto verle, Byron. Un gusto. Gracias, Osvaldo. Tenía una inquietud, con permiso de los compañeros. Estamos hablando de una posición desde tu punto de vista, me parece que también es parte de la academia. ¿Qué hacer frente a una proposición del Ministerio de Educación donde todavía no se plantea o no se conoce a ciencia cierta el planteamiento del nuevo currículum de educación física? ¿Cómo actúa la academia frente a esta problemática? Porque seguimos en una deliberancia, y hablo dentro de mi pequeña institución, donde estamos 4 o 5 compañeros de cultura física, y como bien hacías recuerdo tú, muchos venimos del convenio alemán, otros de hace la reforma curricular de hace 8 o 10 años, y otros en la nueva propuesta. Y ninguno nos entendemos en el trabajo preciso que debe hacerse dentro de educación física. Bueno, ahí es un mea culpa, ¿no? Nosotros como Facultad de Cultura Física algún rato estuvimos en el auge
de inclusive capacitar en la reforma curricular. Y esta reforma curricular 2016, hasta ahora han pasado 4 años y hasta ahora hay docentes que no han recibido una capacitación clara y real de lo que es la reforma curricular. Y siguen en sus instituciones trabajando la 2012. Siguen trabajando en la educación física utilizando el deporte como un fin. Esas son las particularidades que están latentes. Ahora, nosotros como facultad estamos trabajando una propuesta de reforma curricular en donde si nosotros hacemos un análisis no es mala la reforma. Lo que hay que un poco plantearle lo que les decía yo, o sea, ¿cómo así prácticas deportivas no tienen preparatoria? O sea, tiene que haber un análisis para decirme que prácticas deportivas no tienen preparatoria. Porque piensan, las personas que hicieron la reforma, piensan que los profesores les van a dar el deporte como un fin a los niñitos de 5 años. Y no, o sea, nosotros podemos utilizar herramientas de los deportes, porque es un medio. Lo importante que es jugar fútbol, lo importante que es jugar baloncesto, lo importante que es hacer natación, pero como un medio para la educación física, no como un fin. Entonces yo de acuerdo lo que estás mencionando, Byron, lo que me preocupa a mí más que el tema de qué pasará con la reforma es cómo las instituciones educativas y cómo los profesionales estamos asumiendo ese rol. O sea, ¿cómo asumimos ese rol? ¿Cómo estamos dando la clase de educación física? ¿Cómo estamos planificando las clases de educación física? ¿Y cuáles son los resultados? Porque algún rato un médico decía, bueno, yo voy a evaluar al de tercero de bachillerato a ver qué ha aprendido en todo el trayecto desde 5 años. O sea, ¿cuál es el perfil de salida de ese bachiller con relación a la educación física? Eso es lo que tendríamos que decir, ¿no? La educación física, ¿cómo aportó a la educación integral? Y algo importante para terminar, algo importante para poder valorar esto es cómo deberíamos, nosotros como seres humanos, hacer ejercicio físico saludable con la orientación que me dieron en la escuela, en el colegio. Pero no, a veces no quieren hacer ejercicio físico porque fue castigo, no quieren hacer ejercicio físico porque no saben qué hacer, porque si hacen esto de pronto es malo, porque si hacen este otro de pronto es malo. Pues todo eso es cómo hicimos nosotros las clases de educación física. Ese es un problema bastante grave. Listo, profe. Solo pedir un favor, si puede dejar de compartir la pantalla. Ya, perfecto, ahora sí. Voy a dar paso al compañero Marcos Isalema para que le plantee su inquietud, profe. Primero, Magister, un gusto, ¿no? Un gusto conocerlo desde Loja. Pues yo creo que lo que usted nos ha planteado, pues, es algo de que se lo debe analizar, pero debe analizárselo profundamente desde arriba, ¿no? Yo creo que los cambios se pueden dar cuando haya un reajuste para trabajar de una manera muy diferente a lo que hemos estado haciendo los profesores de educación física, en el sentido de que siempre muchos de nosotros nos hemos mantenido solo en las prácticas deportivas, ¿no? Y no hemos englobado lo que es educación física. Pero el punto clave de todo esto sería las leyes, la reforma educativa y la nueva ley del deporte, ¿no? A la par de que todos nosotros como profesores de educación física siempre inculcamos a los niños a la práctica deportiva y siempre les inculcamos a un deporte o los guiamos a un deporte donde nosotros lo hemos practicado. Muchos de nosotros hemos sido futbolistas, basquetbolistas, voleibolistas, y a veces los guiamos a los muchachos por ese camino, ¿no? Por el camino nuestro. De lo que no debe ser así, sino que lo que hablaba usted de buscar talentos. Y como usted bien lo mencionó también, igual los niños se hacen y nacen. La verdad es esa, pero mi pregunta es esperar que tengamos una ley, o serían nuestros propios valores
del amor que se le tiene a la disciplina de educación física. A ver, la legislación es clara. Nosotros tenemos una ley orgánica intercultural que maneja el Ministerio de Educación y tenemos una ley ordinaria que maneja la Secretaría del Deporte. Cuando hablamos de deporte, la ley ordinaria no puede hacer nada con relación a la ley orgánica que maneja el Ministerio de Educación. Por ahí estamos súper claros. El tema es que si nosotros esperamos a que las autoridades logren apoyar este tema, realmente quizás algún momento se dé. Pero más allá de ello está el profesional que tenemos en la actualidad. O sea, tenemos una reforma. Esa reforma hay que aplicarle como debe ser. Y claro, y esta reforma tiene un paradigma. Esta reforma tiene un paradigma constructivista. Y lo que dijo usted, la mayoría de los profesores seguimos utilizando la reforma 2012, en donde teníamos una educación física deportivista. Y esa es la que hace daño. O sea, no es que sea malo el deporte. El deporte es clave. O sea, lo que malo es que le estemos utilizando como un fin en la educación física. Eso es lo malo. Y de ahí, y también lo otro, cuando ya hablamos de deporte como tal, el deporte de alto rendimiento no es salud. Por eso es que aparece también el deportólogo para poder atender esas necesidades del deporte de alto rendimiento. Pero cuando hablamos de deporte recreativo, cuando hablamos de actividad física, cuando hablamos de ejercicio saludable, eso sí es realmente salud. Entonces yo pienso que el profesional como tal debe asumir ese rol. Y miren lo que pasa en algunos casos, salirnos de ese rol, el profesional de la actividad física tiene que salirse de ese rol cómodo y estar pendiente a que haya una comisión para no dar clases. Más bien debe preocuparse cuando le quieren mandar una comisión, decir, no, un ratito, yo tengo planificado y tengo que hacer esto. Y ahí es cuando las autoridades se van a dar cuenta, un ratito, a ver, ya no nos metamos con educación física porque ellos están haciendo bien las cosas, están planificando. O sea, todo depende de nosotros, desde nuestro perfil, desde nuestra dedicación y dedicarnos 100% a producir psicomotricidad. Acuérdense, nosotros producimos psicomotricidad. Ese debería ser el éxito, compañeros. Listo, gracias, profe. Igual quiero darle paso al profesor César Fabián Vaca Chávez, que también quiere dirigir su inquietud. Profe César, por favor. Aló, ¿me escucha? ¿Cómo está, Magíster Osvaldo? Un gusto volver a escucharlo. Una consulta. Las capacidades condicionales básicas deben tener un seguimiento para determinar lo que se necesita reforzar en cada una de las edades. ¿Qué instrumentos están considerados para este control? Y una más, las capacidades complejas, ¿a partir de qué edad deben desarrollarse? A ver, estamos hablando de capacidades coordinativas, ¿no? Sí. Ya. Las capacidades coordinativas, por eso les decía, hay que hacer una gradación desde los 5 añitos. 5 añitos, inclusive nos vamos un poquito más abajo, lo que les decía, los psicólogos nos llevan ventaja. Los psicólogos se han puesto centros en donde hacen estimulación temprana y están entrenando las habilidades motoras básicas. Entonces, nosotros ya cogemos esos niñitos a los 5 años en educación física. Claro que hay profesionales que trabajan, pero no es escolarizado. Acuérdense que inicial 1, inicial 2 no es escolarizado. A partir de preparatoria es escolarizado. Y ahí es cuando nosotros empezamos con esas habilidades motoras, las capacidades cognitivas básicas, en donde empezamos con la anticipación y la regulación del movimiento. Son dos elementos claves, inclusive para poder pensar de que el niño debe comenzar a adaptarse a la psicomotricidad diferente a la que vive en su casa. Es cuando sale de un ambiente del hogar, sale a un ambiente institucional. Y en ese ambiente institucional encuentra gradas diferentes, encuentra, parques, encuentra un montón de elementos que tiene que aprender a convivir con ellos. Y ahí vamos generando una gradación que va paso a paso y encontramos con las habilidades, las capacidades coordinativas en donde son las complejas. Las complejas, estamos hablando que se puede manejar desde los 10, 11, 12 años.
Inclusive que ya hay competencias, porque hay competencias a nivel de interescuelas, en donde hay competencias, pero ahí esas competencias deberían ser mucho más controladas en dependencia de cómo solucionan los gestos técnicos, más no los resultados. Algún rato se pensó inclusive a nivel nacional hacer competencias por habilidades. Es decir, a ver, vamos a hacer una competencia de conducción del balón, vamos a hacer una competencia de conducción de balón en el baloncesto, a ver un manejo del balón en el voleibol, a ver cómo impulsaría usted la bala pero con elementos pequeños, o sea, generar elementos técnicos y no de resultados, que eso es lo que deberíamos motivar. De ahí el tema es una gradación desde los 5 años y empezar 10, 11, 12 años ya los complejos. Claro, acuérdense, escuelas de formación en donde se dedican exclusivamente a hablar de el gesto técnico por el gesto técnico. Ok, listo, gracias, profe. Si alguien más tiene alguna consulta, por favor, para que mediante el chat nos pida la palabra para darle paso. Si nadie más tiene alguna inquietud. Bueno, mientras tanto quisiera hacerles la cordial invitación para que nos sigan por la red oficial de Facebook en la página de Grupo Bienestar. El próximo sábado, a esta misma hora, a las 16 horas, iniciaremos una charla con el doctor Diego Puetate, psicólogo clínico, psicólogo deportivo, máster en actividad física, coach empresarial, coach deportivo. Actualmente es el psicólogo del Team Movistar Ecuador y también del Club de Alto Rendimiento Águila Team, uno de los fundadores del Club de Alto Rendimiento de Richard Carapaz. Tendremos la presencia entonces el próximo sábado del doctor Diego Fernando Puetate. Cordialmente invitados a las 16 horas por este mismo medio. Toda esta información se les enviará igual a los grupos de WhatsApp y se publicará en la página oficial de Facebook de Grupo Bienestar. Si no tenemos más preguntas, no, ya no tengo más preguntas, entonces solo me queda agradecerle, profe Osvaldo, magnífica charla, no podía ser menos de un gran catedrático que tiene nuestro país, ¿sí? Su conocimiento, su experiencia nos deja muy contentos, esperemos en una próxima oportunidad contar igual con su presencia en estos espacios que son creados en beneficio de todos los que seguimos el contexto educativo y deportivo. A todos los que han sido parte de esta charla, muchísimas gracias. Nos veremos el próximo sábado, ya saben, 16 horas para la siguiente charla. Un gusto haber estado con ustedes. Una buena tarde, bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, una buena tarde. Gracias, Osvaldo. Dios los bendiga. Byron, cuídate mucho, saludos. Estás bien, hermano. Un gustazo. Un abrazo. Osval, no se saldrá de la charla, nos quedamos de largo. En serio. Ya va a dar la